tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otra edición de Locos con los Autos. Hoy estamos directamente desde Ponce con mis buenos amigos Iván Olmo, Papo Ratón y Carlos Rosario. ¡Bienvenidos! Gracias. Desde Ponce con cariño. Desde Ponce, qué alegría. Vamos a estar compartiendo con un coleccionista que también queremos mucho. Es una persona que nos ha abierto las puertas de su hogar y tiene unos autos maravillosos que van desde la época de los 50 y los 60 hasta los 60. Pero entonces yo quiero hacer un análisis con ustedes de cuáles fueron esas características que hicieron brillar a estos autos en la época de los 50 y los 60, porque sabemos que son características sumamente distintas. En los 50 tienen las aletas largas, mucho níquel, cajos 4 puertas, motores grandes 8 cilindros. Eso se destacaron en la época de los 50. Y algunos ejemplos de estos autos. Eso, es que él sabe mucho porque es de esa época. Nosotros somos más jóvenes. ¡No te dejes! Pero ¡Ay, en Dios 50 mío! podemos recordar los Impala. Mayormente recordamos esas aletas de los Impala. Los Cadillac. Cadillac con las aletas Mucho grandes. cromio en los Cadillac. Sí. La parrilla, los bumpers de los Cadillac, aquellos con esos bumpers grandes, enormes, bien aniquilados. O sea que Los Chevrolet 57. El famoso Chevrolet Impala 58, que es uno de los carros También muy grande. más icónicos. Tremendo carro. O sea que eran autos mucho más grandes. Grandes. Y eran autos como inspirados en las aeronaves, los aviones, en esto espacial. Ya era Las espacial. aletas. Las Sí, aletas sí. atrás, muchos de esos carros tienen, como el Thunderbird tiene las aletas atrás, Chevrolet 57 tiene las aletas atrás, el Cadillac también tiene esas aletas atrás. Majestuosos Sí, carros, con esos majestuosos. cromios, unos carros Sí. espectaculares. Eran mucho más grandes, Sí. pero no eran tan agresivos, ¿no? Llega Eran el No. 60. Él llega el 60. Eran con motores más bajitos, motores 6 cilindros, 8 cilindros, pero motores pequeños. ok. Y entonces la cosa cambió dramáticamente Ah, en los 60. 60. Llegaron los muscle cars. Eso es así. Ya Ahí llegaron viene. esos carros con motores más grandes, 8 cilindros, con la caja más pequeña, cambiaron los paneles, los carros son diferentes, más recogidos, y ahí Unos otros. carros espectaculares, inclusive carros de 2 personas. Pero yo creo que estamos hablando, y yo creo que estamos en el sitio ideal para presentar unos buenos carros. Pero, ok, hablando de eso, antes de llegar hasta ahí, ¿50 o 60? 60. 50. ¿Por qué? Pero es que me tienen que... ¿Cuál? ¿50 o 60? No puedes coger los dos. No. ¿50 o 60? 50. ¿Por qué 60? Me gustan las 60 porque es la época que yo nací en el 60. Ahora. Y todos esos carros Te que está están así, choteando, me encantan. Iván. Eso no es nada. Eso no es nada, muy bien. Pero me fascina esa época. A mí también me gusta mucho. Ah, pues si es porque naciste en eso, pues yo cojo el 50. No, pero ¿cuál te No, gusta? no, el 50, porque 50. en el 50 los carros eran unos estilos espectaculares. Esos carros, mucho cromio, los diseños aeroespaciales, esas aletas, esas líneas, eran unos carros espectaculares en ese año. Yo los 50, que igual, como dice Papo, Ratón, es que eran unos carros de verdad que hechos como a mano, eran hechos con un pincel. Eran carros espectaculares, unos cromios espectaculares. De hecho, hay una historia de un dealer en Estados Unidos que todos los meses de septiembre hacían un desfile y era la General Motors trayendo los carros nuevos para la venta. Civil, sí. Y casualmente ese dealer se cerró, como historia. Ese día se cerró, el dueño muere y el dealer lo cierran. Pero como eran los dueños del local, Ajá. pues no importa. Después de muchos años, la hija abrió y sacaron vehículos con 4 millas, 20 carros nuevos sin vender, sin inscribir. Corvette con 4 millas, Corvair. Había una pliegue completa de guagua, Chevrolet de 50, 60 carros guardados. Y normalmente en ese pueblo
se hacía un desfile de la General Motors para ese dealer. Mira qué curioso. Y a mí me encantan, ¿verdad? Porque de hecho ustedes son coleccionistas y ustedes también tienen sus autos de esas décadas, ¿verdad? Sí, yo tengo de los 60. ¿Cuáles? Hemos grabado los autos de Iván. El 63, el 66, 66. Corvette. Corvette tengo 65. Y obviamente, pues por ratón, todo el mundo sabe que tiene su Corvette espectacular. 58. El 58. Pues por eso es que él siempre dice 50, porque es que le encanta, lo lleva ahí, y Carlos Rosario también. Fíjate, yo tengo una guagua 54 que es la menos lujosa, una guagua de trabajo. Pero esa es la guagua que me encanta. Es que esa es la guagua, esa es la guagua, esa guagua está espectacular. Y de hecho, señores, ahora yo necesito que usted prepare su mente, prepare su corazón, prepare sus ojos para lo que va a ver, porque lo que vamos a ver es algo único. Vamos ahora. Espectacular, algo Llegamos hasta Ponce, increíble. pero ¿verdad que el Llegamos esfuerzo? a Ponce Sí. a ver eso que es increíble. Cuando ustedes Salimos vean- del parking y llegamos a Ponce. Aquí tenemos al hombre indicado. Adelante. García Que García. tenemos al Aquí presidente, estamos. nuestro amigo. Pa, nuestro querido El Estamos ahí. Cía. García Bermúdez, que nos Bermúdez. permitió entrar a su hogar y tiene unos carros espectaculares que hay que verlos. Y el CIAS es el fundador del Club Automovilístico de Ponce. En el 1967. Ahí fue cuando se fundó. Sí. Y desde entonces esto ha continuado. Bueno, los muchachos ahora pues tenemos como 20, porque no somos muchos, ¿verdad? Por la situación de que, pero cada Pero uno tiene sus calidad. carritos y sus cosas. Y Pero Kimberly, perdóname, si nos preguntaste, pregúntale a él, 50 o Ah, 60. esa es buena pregunta. ¿50 o 60? como te mencioné, el Buick Roadmaster Skyline del 53, eso es una joya. 50. Y yo a los 5 o 6 años lo veía aquí en la calle Reina, frente a Clubman, y eso era una joya preciosa. 50, eso es. O sea que 50. Te quedas 50. con los 50. ¿Quién ganó? Bueno, los 50 ganó, señores. Y yo voy a decir. 60. Adivina cuál yo voy a decir. ¿Cuál, 60. cuál tú crees que digo? Ahí está. Probablemente 60. ¿60? Los 50. ¡Los 50! Miren, ¿saben por qué? Porque los muscle cars, a mí me encantan los muscle cars, pero la realidad es que eso que tú dices de las pinceladas, de los detalles que tenían los autos en los años 50, para mí son muy especiales. Los 60 me encantan Te quedaste también. solo, Iván, te quedaste No, Iván, te amamos. Esa época me gusta, son tremendos carros. Dios. Son tremendos carros, chócala ahí. Sí. Pero ahora es que los vamos a ver de verdad, vamos para el garaje. Sí, vamos para el Así que garaje. chicos, nos vemos ahorita, ¿está bien? Ok. Vamos para allá. Fíjate. Llegamos. Tremendo, pues Kimberly, esto pues aquí es uno de los refugios que tenemos aquí en Ponce, particularmente para un club que nosotros organizamos en el 1968 que se llama el Club Automovilístico de Ponce. Y yo honrada de poder estar aquí en Checos Garage. ¿Por qué Checos Garage? Pues mira, checos me llamaban a mí cuando yo era teenager. Por unas razones dadas, ¿verdad? Y los que me llaman checos, ya yo sé que son de aquella generación, de aquel momento donde nosotros bueno. éramos unos teenagers y verdaderamente estábamos en todas. ¿Tú me Pues mira, entiendes? yo no soy yo no soy de esa época, pero le voy a decir Don Checo. Qué bien, bien. ¡Ay, mira para allá, esto prende automático y todo! ¡No!
No me digas. No puede ser. Aquí tenemos al papá de los pollitos, el que inició prácticamente todo. El padre de los muscle Pues cars. mira, Kimberly, este GTO es del 1965 y precisamente se considera el precursor de los muscle cars. ¿Por qué? En aquel momento, pues John DeLorean era presidente de la Pontiac y el pet project de él en aquel momento es sacar un carro que tuviese una carrocería bastante amplia, pero que con un motor, transmisión y diferencial bien peposo, o sea, con mucho desempeño. Esto cambió el juego de los autos dramáticamente. Desde ese momento comienzan todas las fábricas de autos a hacer diferentes ajustes y traer diferentes carros, que entonces se le llamó la era de los muscle car. Esto marcó el inicio de una era, señores. Entonces, la historia detrás de este auto es muy hermosa. Pues mira. ¿Cuándo usted comenzó con esta pasión de los autos? Véngase para acá, Pues porque si tú- yo quiero que usted me hable un poco de él. Si tú notas, por ejemplo, la esposa mía pues puso estas fotos aquí. Cuando yo tenía 3 años ya estaba en un triciclo. Y a los 6 años que ya me gradué de primer grado, pues ya esa pasión estaba ya en desarrollo. Así que imagínate tú, toda mi vida he estado pues siempre ligado al automovilismo, a los carros antiguos, a los carros ¿Creció en una de familia performance. grande que tenían esa pasión también? Bueno, no. Mi familia era una familia grande, somos 9 hermanos, ¡Wow! tengo 37 sobrinos, ¿Qué? tengo 6 hijos Mira para allá. y tengo 11 nietos. Ay, Así qué que por eso es que necesito una finca así grande, porque cuando nos reunimos somos muchos. Sí, ¿eh? pero su mamá y su papá no tenían amor por los autos, ¿o sí? No, ellos tenían amor por Cristo todo el tiempo. Amén. Sí, Amén. porque mi papá era pastor de la iglesia bautista Qué en aquel bueno. tiempo. Y además de eso era contable, que era con que mantenía a su familia. Claro, qué bueno. Entonces esa pasión vino de el ver este auto, ¿de dónde fue? Pues sencillamente desde niño pues me llamó la atención pues siempre los carros, los motores de combustión. Ahora pues tenemos lo eléctrico, ¿verdad? Y tenemos que también aprenderlo porque es parte de la tecnología y yo estoy muy satisfecho porque yo tengo una Tesla, la Cyber Beast, que tiene wow. 3 motores. Claro, que también es muy potente. bien rápido, bien rápida. Y entonces la historia detrás de este auto, ¿cómo usted lo adquiere? Pues mira, cuando yo estaba en la Ponce High, pues en aquel momento pues había muchas fiestas en los ríos y todas estas cuestiones. Entonces pues este amigo mío pues le compran Pontiac, un Tempest Pontiac, que no es GTO, pero entonces él tuvo que Oye, y venderlo. eso es bueno resaltarlo. Hay dentro de la Pontiac hay varias clasificaciones, varios modelos, pero el top Sí. es el GTO. Es el GTO y particularmente del 65, que es cuando comienza todo este desarrollo. Y entonces, pues, el papá decidió venderlo y yo se lo presenté a mi hermano mayor. Mi hermano mayor lo compra y entonces, pues, no era GTO. Yo le puse las letras de GTO. Bueno, yo lo transformé en GTO, pero era 6 cilindros. Y a veces se me paraban al lado porque a veces cogíamos también, no en las pistas, cogíamos en las cajeteras que eran. Pero qué curioso, miren esto. O sea que el hermano mayor es el que compra el auto y usted le pone sus aditamentos y sus cosas para que parezca un GTO. Para que parezca, pero no era. Esposo. Para Pero que no es. Pero me funcionaba en la Ponce Day porque íbamos mucho a los ríos y ese asunto y iba siempre bien acompañado. Metí a los ¿Eh? mochos para la nena. ¡Qué lindo! ¡Qué guapo, qué bueno! Así Ok, que- y entonces el tiempo Bueno. pasó. Bueno, llegó el momento que un viernes fui a buscarlo porque yo lo cogía los viernes. Y me dice, mira, Elcía, tuve que vender el carro porque la esposa mía me dijo que el que estaba usando ese carro eras tú y teníamos que venderlo porque necesitábamos ese dinero para otra cosa. Eso fue como si me echaran un baño de agua fría encima y eso fue tremendo, una frustración grande.
Así que en ese momento, pues yo pues pensé, pues vamos a hacer algo. Él decía, ese carro no es tuyo. Tú tienes que aceptar que ellos podían hacer lo que ellos querían con él. Y lo realicé, pero hice una promesa para mí mismo. En algún momento voy a tener uno legítimo totalmente. Y estuve 5 años buscándolo, hace 25 años, en toda la nación americana hasta que lo conseguí. Y este es legítimo, señores, legítimo, legítimo. Usted está viendo el auto GTO. Esto está Sí. espectacular. Entonces, quería que usted le informara a nuestros televidentes, porque esto es bien curioso. Hay muchos que aparentan ser GTO, pero no todos son GTO. Este lo podemos saber porque trae un chasis particular. Eso es correcto. O sea, cuando tú haces las evaluaciones, hay muchos que son clones. Clones. Y ya el clon, pues, es bonito y todo, pero no tiene la autenticidad. ¿Podemos abrir el Sí, claro. para que usted vea eso de primera mano? Es lo que yo le digo, eso es bien importante. Míralo aquí. Ave María, un motor de línea con 3 Eso carburadores. está como vino de fábrica. El GTO del 65 con el 389, 3 carburadores de 2 bocas, cárter, era el papá de los pollitos en las pistas en Puerto Rico. Y lo que estábamos platicando del chasis, para nosotros poder identificar cuando es un auto sumamente auténtico como este. Uno de los elementos y de las características es el chasis más. Hay otras adicionales. ¿Cómo lo podemos ver aquí? O sea, el chasis es lo que agarra la carrocería, ¿verdad? Claro, Y claro. el chasis, pues, en vez de ser en forma de C, tiene otra C en la parte posterior. ¿Cómo así? Y lo que hace es que lo hace como si fuera un chasis tubular. Oh. ¿eh? Y eso lo fortalece por la fuerza que tiene. Entonces tiene unos traction bar atrás que cuando él arranca con tanto torque que si no tiene esos traction bar puede afectar el diferencial. Y a simple vista, ¿lo podemos observar aquí o no? No, hay que meterse por debajo, hay que pero ya chequearlo. usted sabe, si Sí, es así, no es auténtico. Si es así, es auténtico. Correcto. Mira para allá. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Y las condiciones en las que se encuentra este auto, fue restaurado completamente o no? Sí, este carro pues se ha mantenido, pues yo personalmente ya hace 25 años que lo tengo y entonces pues siempre se mantiene en condiciones óptimas, ¿verdad? No, está espectacular. Las condiciones, la carrocería, el cromado, los focos, los interiores. Vengan para que ustedes vean esos interiores, qué bonitos. Todos han sido acondicionados. Eso podríamos decir que es como un material en cuero, ¿no? Bucket seat, en aquel tiempo eso era una innovación, ¿verdad? qué Entonces tenía la palanca, si tú notas esa palanca dice... puedo sentar? Sí, claro que sí. Dios mío, pero qué honor, miren esto. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bello! Tiene 4 cambios. Tiene 4 cambios y entonces esa palanca es una palanca especial que traía el carro Hertz. Que eso quiere decir, eso es un linkage que sincroniza todos los cambios en una forma de que no se te tranquen y lo puedas cambiar inmediatamente. Casi cercano a una transmisión automática. Me encanta. Y me llama mucho la atención que justo en la parte de atrás tiene un extintor. Que eso, pues hoy día ya nosotros no vemos eso en los Sí, autos. bueno, se supone que estos carros de cierta potencia pues mantengan un extintor porque pues siempre puede surgir algún Accidente, Dios no lo quiera, claro que sí. Sí, es por eso. Uno tiene que andar con cortocircuito, seguridad. cualquier cosa de esta, ¿verdad? Y Es convertible. Exacto, este vino Es convertible y también vino sí. capotadura. ¿o No. Ah, bueno, sí vinieron capotaduras. Pero sí. usted lo quiso. Pero convertibles fueron muy pocos. Bueno, señores, y de la potencia, del rugido de un muscle car, del papá de los pollitos del muscle car, nos movemos a un superdeportivo de la época, ¿no? Miren este Gran Turismo, esto es un Studebaker, ¿verdad que sí? Gran Turismo Hawk.
algo bien importante, voy a quitar esto de aquí. Okay. Algo bien importante es cómo era la producción de antes. Mira cómo trabajaban el montaje. del Ahora, carro. no, vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien. Espérate. Vamos a hacer esto bien. Mario, estamos en el Servicarro, dentro de Locos con los Autos. Este es el espacio de nosotros hablar, conversar y ver los hechos y los detalles verídicos con pruebas de lo que ha pasado en la historia del automovilismo, ¿no? Entonces, hace un poco hablamos de Ford y aunque esta semana en el Parque de la Ciencia, en el Museo de Transportación, estamos con el tema de Volkswagen. Volkswagen. Pero todavía hay detalles de Ford, de Chevrolet que vamos a seguir mezclando porque no nos concentramos en una sola cosita en este segmento que estamos haciendo. Tú me dijiste que me trajiste una información bien curiosa Súper curiosa. y es de Ford. Ford. No Ford. Henry Ford, fundador de la Ford. Entonces, tenemos marcados los espacios. Y tú guardaste esta página. Háblame, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? Esto que estás viendo aquí es como se empezaron a hacer las carreras en Estados Unidos, copia de lo que se hacía ya en Europa. Okay. O sea que ya en Europa este concepto de los rally, los off-road, era algo normal, pero entonces Estados Unidos, viendo cómo impactaba el público, una persona en particular va a Europa, ve este concepto, se enamora y dice, yo lo voy a hacer en Estados Unidos. Y arranca en el 1901. Wow. Ya Henry Ford, te dije Henry Ford, se convierte en corredor de autos. Ok. Y la gente dice, ¿cómo va a ser? Si este señor era un fabricante ya maduro, ya mayor. Sí, pero a los 36 años de edad ya él estaba corriendo autos de carrera en aquel entonces. Y 36 años para esa época ya es un adulto maduro. sí, ya era un adulto. No es como ahora que la marca cambió y los 30 y algo es joven. Es joven, todavía. sí, seguimos quitándonos. Pero entonces, wow, y tenemos conocimiento si ya para 1901 él estaba fabricando autos. Él estaba ya era empresario y ya tenía una idea de dónde quería dirigirse. Era fanático de los automóviles en Europa. Okay. Pues dice, yo voy a crear mi propia línea. Y fue todo un éxito. El modelo A. Exacto. El modelo A, eso fue una sensación en Estados Unidos. Vamos a empezar a brincar temas, Mario. Esto es lo que nos va a tener aquí para adelante y para atrás. Ok, Henry Ford, antes de fabricar carros Ford, existía, pero era refrigeradores y era lo que hacía. esa era su línea. Él va a Europa, le gustan los carros, ve las carreras, entonces él se metió de corredor. De corredor. 1901. Y aquí lo tenemos. Que esta es la prueba. Este es Henry Ford. Y su mecánico, para hacer los ajustes, porque en los circuitos se corría con el mecánico a bordo, porque el carro si te dejaba a pie o empezaba a fallar, ¿Tenía el su mecánico lo corregía. Wow. Ahí mismito. El gran problema de estos autos 4 cilindros era que precisamente eran motores derechos, eran bien livianos, motor era un motor sólido, tenía un caballaje bonito, bueno, claro. Para la época. Para esa Claro. época, a 7 millas corriendo, pues imagínate eso. No había cinturones, Claro. no había ajuste, las gomas eran una cosa simple. ¿Eran macizas en ese año, en ese tiempo, o eran ya Bueno, un tubo de aire? Eran tubos de aire. Tubo de Eran aire. tubos de aire, sí. Y esta foto lo que nos representa, el mecánico va en una plataforma al lado del carro, no dentro del No, carro. y el que está manejando, ese es Henry Ford. Porque eran carros de un solo asiento, todo en el centro. Estos de carrera sí, era un solo asiento. Un solo asiento central, como Entonces, Fórmula 1, que es todo en una misma línea. un evento para los 1935 empezaron a hacer un asiento más cómodo
más bajito y no a la par con el Ok. chofer, sino más atrás. Y entonces ahí era la comunicación de cómo él iba manejándolo y el mecánico diciéndole, pues saca el cloche, mete el cambio, dale gasolina, sube el pedal. Y el mecánico coach. era el coach, era el navegante ahí Wow. y iba dando instrucciones. ¿Qué es lo que es hoy en día el director en las carreras? Pero es inalámbrico. exacto. Y está en la arrera, pista con tiene uno cámara. atrás, Tiene sí. cámaras en el carro y está viendo el Va en el circuito. carro. Pero Ay, Dios aquí mío. iba el director y mecánico en el carro. Wow. Era una función muy importante. Y por eso empezaron a hacerle unos asientitos para que estuvieran cómodos. Pero las primeras carreras eran así, Wow. en un borde, fíjate que no está ni amarrado. Simplemente está agarrándose ahí con una mano Sí. y con la otra. Y una aguantando. plataforma como un estribo. Sí, míralo Sentadito un aquí. estribo, ahí está con sus Me pies. imagino sus Terminaba herramientas, aguantado. herramientas en un La bolsito al velocidad lado. no era un gran riesgo, pero Se caían, a veces se caía el piloto y tenía que parar, entonces el hombre coger para montarse. Hubo gente que fueron atropelladas, mecánicos, Uy. en las pistas, sí. Pero claro, a esa velocidad pues no Bueno. era algo impactante, Sí. pero hubo accidentes. Sí. Entonces ahí empezaron a modificarle en las pistas el segundo asiento. Y el segundo asiento pues iba más atrás, parecido, y vamos a tener fotos por ahí, que vas a ver donde se va a ver el segundo asiento que viene para el la mecánico. modificación. Déjame. Ok, entonces, hablamos de Ford siempre, que revolucionó la industria, Sí. que fue el gran step forward en la producción de automóviles. Y te voy a hablar de unos hermanos que trabajaron para la Ford. Unos hermanos, los hermanos Dodge. Ok. Dos ingenieros muy sabios, trabajaron diseñando detalles para la Ford. Llega un momento que la Ford pues, empezó a cambiar, a evolucionar y ellos vieron la oportunidad de separarse y crear su propia compañía. Y ahí tenemos también una presentación de la planta de ellos y cómo hacían las pruebas de los autos. Capítulo número 2. Me marcaste esto porque cuando hablamos la vez anterior, una de las veces, de que antes de que Ford hiciera la línea de producción, la línea de ensamblaje, esto es a lo que nos referíamos. Sí. Era una fila, una hilera de personas montando cada pieza, cada cosa. Y Ford lo que hizo fue que en lugar, ¿cómo podemos decir? En lugar de 20 personas montar un carro, No, había mucho más de 20 personas era para ir acomodando los carros y 40 para ir montando las montando piezas. piezas. Lo primero que se montaba era el marco y las ruedas. Y después de ahí seguían montando el carro. Ahora no, ahora en la fábrica el carro va por el aire y casi va al final. pasando y van montándole todo mientras corren. Sí. Que eso fue lo que Henry Ford hizo. Sí, eso. En lugar de tener el carro estacionado y todo el mundo encima de él montándole cosas, el carro viene pasando. Y había muchos accidentes y Me imagino. tenían 30 personas en el principio de la fila y esas 30 personas, la Ford modificó que esos 30 que ya no tenían nada que hacer ahí, en vez de sentarse a esperar que siguieran los carros, Venga otro. se arrancaban por otro lado y se iban al final. Hacían el principio y el final del auto. Y en el medio, pues los que empezaron en la segunda línea, empezaban a trabajar ahí y seguían y se volteaban. turneaban. Entonces ahí lograron crear producción mucho más rápido, pero con la gente. Wow. Ahora la producción es mucho más acelerada, pero con computadoras y Máquinas, robots. que van Sí. poniendo, parchando. todo el Entonces tú tiempo. tienes gente ahora controlando los robots y las manos y la mesa, pero a través de cámaras y sensores. Pero eso no existía en esta época. Las máquinas era la gente. Y tú los veías corriendo de un lado para otro. Ok, y uno allá aplaudiendo. Ok, arranquen, y ahora para aquí. Y yo te Tráeme muévase. guardalodo. Y tú Tráeme los un veías. número. Y entonces cada uno arrancaba con un guardalodo Wow. y hacían 4 y iban y montaban porque Y me era el imagino, mismo. Claro. Bueno, sí, en ese caso. Había un solo modelo. Un solo modelo. Era fácil. Wow. Modelo A. Y me imagino así, imagínate lo que atrasa. Tengo el guardalodo, de un cantazo, ¡ay, se dobló, tráeme otro! Entonces es tiempo que se consume de esa Tenía producción. que ser rápidos ahí. Pero tenemos, luego surge, cuando te hablé de los hermanos, Dodge. míralos aquí. Los hermanos Dodge crean su propia planta en la nueva era y entonces pues ahí nace el Dodge, que era muy parecido a lo que era el Ford, porque eran ellos los que trabajaban en la Ford. diseñaban. Entonces pues se separaron, empiezan a crear una serie de colores, que era la pelea de Henry Ford. Henry Ford quería un carro de producción que fuera barato para todo el mundo, pero entonces para ahorrarse costo,
creó un solo color. Solo color. Y era negro. Y tú Pues- podías comprar todos los favores que tú quisieras, siempre y cuando Sean fueran negros. negros. Y lo único con lo que el Ford modelo A o T venían en color eran detalles que le pintaban a mano una vez fuera de fábrica. No, en la misma fábrica, misma fábrica. había una división que hacía líneas. Y era lo único que Pero traía. ya era en los modelos A. Ah. Ya en los modelos T eso no existía. Entonces, en los modelos A, para darle un poquito más de resalte, pues empezaron a hacer lo que yo creo que te vi a ti en un programa haciendo. Pinstriping, fileteando, le decimos. Porque no así, eran sí. como ahora, que son pegados una Sí, línea, un sí, tape y se pone. no, ya, era una persona haciendo esas haciendo ese líneas. detalle. Y Entonces ahí vieron que se podían hacer unos diseñitos que gustaban. Ya había una combinación de los aros, que eran en madera, de ahí surgen a rayos, y entonces pues va evolucionando el vehículo. Porque los de madera pues no ayudaban tampoco a la estabilidad del carro, y cuando caía un hoyo se partía y Se tú rompe, estabas, sí. ya estaba. Ahora cuando salen los de rayos de metal, que era... más duradero, mucho duradero. más sólido. y el carro caminaba mejor. Entonces, pues ahí de la goma sólida, la goma con aire, pues la carretera, los carros, acuérdate que la brea vino después. La brea no nace antes No, que, cierto. que los carros ya iban por camino, iban sí, reemplazando a los caballos. Piedras, Camino. Entonces esa goma maciza resolvía ahí. Cuando empiezan entonces a usar las gomas tubulares con menos rayas, porque no tenían las rayas de dirección Era para la lisa. carretera, era una goma lisa. Y entonces eran blancas. La goma era blanca, porque la goma, el color de por sí es blanco. Después le dan en la fábrica colores, y las hicieron azules, las hicieron rojas, las hicieron amarillas. Oh, wow. Y entonces, pues, finalmente el color que menos mantenimiento lleva en un auto es el negro. La goma negra. Sí, la Y goma se que va quedó. para el piso a arrastrarse. Sí, y después surge la brea, el cemento, y entonces pues ya ahí la carretera pues nace Las después. exigencias son distintas, líneas para el agarre, la tracción, otras cosas. Pero en esa época tú compraste un carro deportivo, el nuevo grupo que montó la Chevrolet, que empezó a ver cómo era que ellos creaban sus carros. Mira las gomas de tracción ya para carretera. Y que se ven color claro. Sí, ya ahí están empezando a combinarse. Entonces era más fácil andar con gomas solas, que lo que hacían era que se montaba, sacaban la que se explotó o se vació, soltaban los 6 tornillos, ¡pam!, le metían con unos martillitos, despegaban, Para meterle en el aro. sacaban la goma. Ahí mismito tú a cambiar la goma de un carro, tú tenías que saber. O sea, esto no era trabajo de mujer, esto siempre era un trabajo de hombre y que estuviera sólido, Sí. fuerte. Para entonces despegar la goma, si está caliente tienes que esperar. Porque los aros, después entonces, los primeros aros eran de respuesta las gomas, pero después era el aro de respuesta. Que eso, primero viene la goma sola y después entonces surge la respuesta. A nivel de que ya no era luciéndola por los lados, era en el baúl. Que esta situación es la que nos genera la oportunidad de generar empleo en gente que cambia goma, estaciones. Los talleres. Porque entonces si se revienta la goma, es mujer, no la puedo cambiar, tengo que parar en un lugar. Ok, vamos a hablar un poquito sobre esta línea. ¿De dónde viene este auto? ¿De dónde nace? Sí, pues. La primera vez que nosotros grabamos un auto como este. Un Studebaker Gran Turismo Hawk. Este vehículo tiene motor de Packard, porque la Packard fue la corporación principal que desarrolla la Studebaker, y que en los últimos 4 años, que fue del 62 al 64 más o menos, pues
hicieron un carro que ya veía una tendencia en la industria de buscar desempeño, performance. Y en ese momento, pues, fortalecieron el motor y lo hicieron con transmisión estándar de cuatro cambios y con un motor 8 cilindros con quadrillet 353, algo así, 352. O sea que realmente es un motor de mucha potencia para ese año. Ok, y es cierto que él podía parársele al lado, que podía competir en esto del Gran Turismo. Sí, porque lo que sucede es que además de eso era un carro de lujo. Tenía sus butacas bucket seat, Si no, si lo veo. tenía su estilo limusina, pero que a la misma vez tenía también performance, tenía potencia. Ese rugido, ¿podemos abrir el motor para Sí, verlo? claro que sí. ¡Wow! Este es del 62. Lo que me llama la atención también es que para hacer un auto con esa potencia, ¿sabe qué, señoras y señores? Tiene aire acondicionado. ¡Wow! Y este motor, Es un 289, pero no es Ford, es un 289 Packard. wow. Ya Packard obviamente no existe. No, ya definitivamente pues cesó sus operaciones en el 64 precisamente. Y en términos de la mecánica, si comparamos pues si quiere ya lo puede bajar. Si comparamos el GTO con sabemos que son, ¿verdad? 2 años de diferencia. 3 años de La diferencia. mecánica es bastante similar porque son motores de combustión interna, de gasolina, y el principio es el mismo. Lo único que en el caso del GTO, pues lograron tener mayores caballaje, más torque, tracción, y además de eso, pues lograron levantar mayores revoluciones en menos tiempo. Y, este carro, ¿cómo usted lo adquiere? ¿Cómo lo encuentra? Pues mira, este carro básicamente era de nuestro amigo Cayo, que en paz descanse, de Guaynabo, que es uno de los coleccionistas más reconocidos aquí en Puerto Rico y un ser humano bien especial. Y en un momento dado, pues, hace un negocio con el licenciado Grimaldi, y Grimaldi, pues, mi amigo, pues, hicimos unos acuerdos y terminó aquí en Checos Garage. ¡Wow! Y este auto fue restaurado. Bueno, el carro realmente No se le ha hecho mucho. no se le ha hecho mucho porque verdaderamente estaba en muy buenas condiciones y la pintura pues se restauró con un grupo de muchachos muy buenos que hay en Arecibo. Ah, que le hicieron un pulido espectacular. Sí, y verdaderamente Mira el brillo que tiene ese carro. parece como si se hubiese pintado nuevo. Sí, no, el brillo que tiene parece como si se hubiese pintado, pero es el original. El original. Lo único que se le sacó ese brillito que llevaba ahí Una dentro. restauración en pintura. Muy bonito, de verdad. Bueno, y entonces vamos a hablar de uno que a mí me tiene enamorada, pero que posiblemente hoy no tengamos la oportunidad de ver porque es un auto que está en los Estados Unidos. Y ¿Lo tiene por aquí? este que está aquí, échense para acá, miren este auto, este que está aquí. Mírenlo aquí, este que está aquí. Eso es un Buick Roadmaster Skylark. Ese vehículo se trajo a Puerto Rico por Mimi Ramírez, que era dueño de las tiendas Clubman. Pero me tiene que hacer el cuento como usted me lo hacía ahorita. Ah, bueno, sí, no. Lo que sucede es que antes de eso, pues yo pasaba por la calle Reina, esquina Unión, y allí estaba la tienda de Clubman. Y entonces, pues allí él estacionaba su carro cuando venía a supervisar su tienda de Ponce. ¿Y cuántos años usted Yo tiene? tenía como 5 o 6 años, yo iba con mi papá agarrado de la mano y le llamaba la atención a mi papá y decía, papi, mira ese carro. Y me impresionaba siempre el carro cada vez que pasaba por allí. Lo menos que yo iba a pensar es que finalmente ese carro iba a parar en mis manos muchos años después, ¿verdad? Y este auto es un ícono también. Es un auto que tuvo una persona muy famosa y que se convirtió, ¿verdad?, en un ícono también de su época. Sí, ese carro en un momento dado, en el año 53, pues uno de los que adquirió ese carro fue Howard Hughes, un hombre muy relevante en la historia financiera y en la historia industrial
del mundo en aquel tiempo. Howard Hughes, pues, mantenía ese carro y cuando él murió, ese carro lo vendieron en una subasta y lo vendieron por 1.6 millones de dólares. Es un carro que tiene power steering, power brake, power window, power top. En aquel tiempo, un motor 352 ¿Y de muy qué año potente. es que usted tiene? Del mismo, 53, del mismo. Y es una edición especial que hizo la Buick para conmemorar los 50 años de la Buick en el 1953. Se hicieron 1.600 carros de esos solamente. ¡Wow! 1.600 carros y usted tiene uno. Y en las condiciones que está que es una condición que está evaluado por ACA en todos los niveles. Usted, si fuese a vender, ¿los vendería? ¿Alguno de los autos? Bueno, vamos a seguir viendo, pero alguno de los autos que está aquí, o sea, ¿lo vendería? No, yo realmente no vendo mis carros. O sea, esos son nuestros juguetes que yo pues a veces tengo hasta ciertas dificultades con mi esposa porque a veces me meto en Checos Garage y a veces se me pasa el tiempo y empieza a llamarme, mira, Arcía, tiene que venir aquí, ¿verdad? Yo tengo allí una pared de pensamiento que ahorita vamos a ir donde ella. Ay, me encanta. Pero hablando de su esposa también es fanática de los autos, doña Ani. Ella me acompaña en todas estas actividades y ella tiene su propio carro, que es un Thunderbird del 1957, convertible y que realmente pues es un ícono en los años 50, especialmente por muchos artistas. Pues vamos a conocer a doña Ani porque ella me va a hacer el cuento de su carro porque me dicen que fue un regalito de amor, ¿verdad? Chóquela ahí. Las carreras de auto se desarrollan en Estados Unidos, pero más con buscar la definición del vehículo próximo para el público. Y entonces ahí es que viene NASA, viene Trans Am, todas estas todo carreras. este tipo de carreras donde los carros vengan a coger fama. En Europa era todo lo contrario, los rally cars, que eran eventos de rally, de competencia, que era a todo terreno, pues ahí esa era la definición. Hoy en día, para proyectar la venta de un carro, una buena revista o este programa de televisión. Claro, Y aquí, definitivo, pues, hablamos de los definitivo. carros, pero antes no había la revista, no había televisión. Eran las entonces, carreras. eran las carreras. La Entonces manera se de regaba la regar el voz. carro. Mira, ganó el Peugeot, mira, ganó el Renault, mira, ganó el Opel. O sea, eran carros que en Europa, el MG, entonces empieza la Ferrari a crear autos de circuito. La Ferrari no tenía interés ninguno en trabajar con el público. Eran unos fiebru que estaban interesados en Para carros de correr, circuito, de circuito para correr. a nivel de que eran dueños de la pista más famosa de Le Mans. Entonces ahí pues los americanos ya están buscando cómo y ya tú sabes la historia en el 63. De ahí, y vamos a entrar luego porque es demasiada información. De Pero- hecho, ahora que menciona marcas así clásicas, yo estuve buscando información y tengo una pregunta capciosa. ¿Cuál es la marca que tengas en la mente que más ha perdurado y durado a través de la historia del automóvil? Tienes dos posibles respuestas, depende del punto de vista, por eso es capciosa. En Estados Unidos o en Europa. A ver, en toda la historia automovilística hay una marca que se le atribuye que ha sido la más duradera. Bueno, la más duradera actualmente, y hoy en día, que tiene el auto deportivo número 1 en venta en Estados Unidos es Ford. Ok. Pero si te vas a Europa, Pues incluyendo todos los territorios. si te vas a Europa, la Volkswagen, que ahora acaban de adquirir nuevamente la Porsche, Ok, es sí. el carro número 1 en Europa. Ok. O sea, que siempre ha estado ahí. Pero la pregunta es,
la marca Mm. que más ha durado en este ambiente del automovilismo. Y es europea. Es europea. Bueno, Estuve buscando y buscando y es una pregunta que confunde. sí, estoy tratando de buscar el nombre porque entonces la compañía de taxi en Europa tiene un vehículo que antes de hacer el taxi hacían autos de lujo y antes de hacer autos de lujo hacían autos de mercancía para cargar y transportar Ok. todo tipo de mercancía y se asociaron con la Audi en Inglaterra para producir unos vehículos especiales de 2 cilindros en los Me está 1930. dando nueva información. En el 1930, la Audi le sirvió vehículos de transportación, donde después nosotros, claro, conocemos el Audi de lujo, Claro. un carro elegante, un carro fino, pero la Audi fue un carro del montón en Europa y un carro que dio servicio de transportación para equipos de carga en autos compactos para poder manejarse en la ciudad. Wow. Porque los delivery de los restaurantes en Europa, los negocios, el mercadeo, era por la misma entrada. Después empezaron a hacer side enters o the back, como le decían las entradas, pero había que entrar por unos callejones para llegar ahí. Entonces, estamos viendo ese comeback ahora en muchos vehículos Sí. de carga con el guía al lado derecho, Ajá. que surgen de San Tomás, Santa Cruz, llegan a Puerto Rico Wow. y tienen ese fin, ese propósito. Y lo Pues están mira, grabando aquí. terminando de cuadrar. Atribuyen a Mercedes la marca más existente, que más ha En durado. Europa, sí. Pero también, si lo ves como marca que ha existido más tiempo, Peugeot. Pero la cuentas desde antes de estar fabricando carros porque eran cosas fundidas en acero. Entonces, La Peugeot es un tiempo que estuvieron bien cortos de dinero para su producción, porque la Peugeot hacía una guagua de carga pequeña, 4 cilindros. Empezaron a comprarle motores a la MG. Y la MG, que estaba a punto de irse a pique, que hacía motores 8 cilindros. Mucha gente conoce a los MG por carritos pequeños. claro, Y por ahí entró un amigo de nosotros que tiene un MG precioso del 1934, si no me que equivoco. lo vimos con Kimberly hace un Sí. tiempito atrás. Pues esos carros eran la marca de la historia de ese entonces. Y hoy en día pues se convirtió en una línea de autos de lujo. Claro, en Europa hay unos Mercedes que no vienen a Estados Unidos y no van a Sudamérica porque el costo y los arbitrios pues, Son muchos. son demasiados. Sí. Mario, ya es demasiado. Pero seguimos porque Pero hay seguimos. información y vamos a seguir Oye, buscando. que no hemos pasado ni de la página 50, No, no. yo creo. En este libro hay una de historia y documentación verídica de personas que tuvieron que ver con el crecimiento de los automóviles en Estados Unidos y en Europa de una manera increíble. Pues nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir con esto.